Entonces vamos a dar inicio con la charla de este día. El tema del día es valoración hemodinámica para enfermería en el paciente crítico. Me gustaría declarar que ni la asociación ni yo como ponente tenemos algún conflicto de interés. Únicamente esta ponencia es para compartirles pues los equipos y aparatos y las técnicas que se están usando en las terapias intensivas tanto del puerto de Veracruz como del estado. Algunos de los objetivos que vamos a estar revisando pues son algunas generalidades. Vamos a definir qué es el monitoreo hemodinámico, vamos a hablar acerca de algunas metas, vamos a hablar sobre valoración clínica, también vamos a hablar sobre monitorización hemodinámica básica, tanto invasiva como no invasiva. Vamos a hablar sobre... Licenciada Eli, creo que no ha compartido todavía. ¿No se ve? No. Bueno, en lo que presenta la licenciada, les comentamos que tenemos dos sorpresas para ustedes. La primera es que contamos con un invitado especial al final de esta presentación, que es un especialista en el área de monitoreo hemodinámico. Y también tenemos las premiaciones del concurso que hicimos en nuestras redes sociales. Así que, bueno, los invitamos a que permanezcan. Más adelante daremos estas sorpresas a detalle. Adelante, Lick. ¿Ya estamos listos? ¿Sí se ve? ¿Me escuchan? ¿Podemos visualizar los objetivos? Ah, ok. Ok, entonces seguimos. Les decía yo que vamos a tener como objetivos de esta plática unas generalidades que van a ser la definición de la monitorización hemodinámica, algunas metas, la valoración clínica. Vamos a hablar sobre monitorización hemodinámica básica, tanto invasiva como no invasiva. Vamos a tocar algunos conceptos básicos como son el gasto cardíaco, la precarga, poscarga y contractibilidad. Y por último vamos a ver algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Pues antes que nada tenemos que comenzar con definir qué es el monitoreo hemodinámico. Y pues a grandes rasgos es todo aquel proceso o herramienta invasiva y no invasiva que nos darán un panorama sobre el estado cardiovascular o circulatorio actual del paciente y nos va a permitir guiar el diagnóstico y el tratamiento a seguir. Como les dije, tiene que haber algunas metas a las que tenemos que llegar con este monitoreo. Algunas de ellas pues son alcanzar frecuencias normales que van entre los 60 y 100 latidos por minuto, un ritmo cardíaco sinusal, y entiéndase por sinusal a todo aquel ritmo que se va a definir como regular con ondas P que van a preceder a cada complejo QRS, un llenado capilar menor a 3 segundos, una presión arterial media mayor a 70, todo va a depender de la literatura que se consulte, pero en promedio ese es el rango. Una uresis mayor o igual a 0.5 mililitros kilogramo hora, una glucosa en metas que va de los 70 a los 180 miligramos sobre decilitro, tromboprofilaxis farmacológica como no farmacológica, y en caso de que tengamos una monitorización invasiva, pues verificar la permeabilidad del acceso vascular. Como parte de todo análisis de un paciente en estado crítico, no tenemos que olvidar la parte clínica, y es aquí donde me gustaría hacer hincapié. No tenemos que olvidar la importancia de valorar, de tocar, de auscultar y de palpar a nuestro paciente. Estas serán unas herramientas útiles en la evaluación inicial de todo paciente en estado de shock. En la imagen vamos a poder observar algunas ventanas o 3 ventanas principales de todo paciente en estado de choque. Esto quiere decir que de manera inicial nos van a dar datos de hipoperfusión a varios niveles y que tenemos que tener la capacidad de identificarlos de manera oportuna nosotros como enfermeros. En esta imagen la primera ventana es la neurológica y esta se va a ver afectada cuando hay un bajo gasto o cuando hay hipoperfusión cerebral. ¿Y cómo vamos a encontrar o cómo vamos a saber que tenemos esa hipoperfusión? Pues porque va a haber presencia de alteraciones del estado de alerta. Podemos tener un paciente estuporoso, letárgico o inclusive en estado comatoso.
Una segunda ventana, pues es la ventana renal. Esta ventana, al igual que la anterior, pues al existir hipoperfusión habrá un daño renal y como consecuencia pues tendremos una disminución en el gasto urinario, y si se presenta esta disminución pues se le conoce como oliguria, quiere decir que hay volúmenes urinarios menores a 0.5 mililitros kilogramo hora, o inclusive podrían presentar anuria. Y como última ventana, pero no significa que sea la menos importante, encontramos a la ventana cutánea. Aquí vamos a encontrar manifestaciones como un llenado capilar mayor a 3 segundos, vamos a encontrar frialdad de miembros y vamos a encontrar palidez tegumentaria. Pues así súper rapidísimo les voy a compartir una experiencia, anécdota. Un día de trabajo con un paciente en el área de urgencias, llega, era una chica, esta paciente le toman los signos vitales, una enfermera, la cataloga con un código verde, dijo que los signos vitales pues estaban normales, espera su turno para ser valorada por los médicos. A mí como enfermera me fue asignada que iba yo a trabajar a esa paciente, pero pues me llamó la atención verle la cara, ¿no? Y ver nada más a lo lejos su estado. Me di cuenta que estaba pálida, que estaba diaforética. Entonces me acerco a valorarla, a revisarla, y al momento de palparla me encuentro con que tiene las manos heladas, estaba fría, y que tiene un llenado capilar mayor a los 4 segundos. Entonces, con estos simples datos y esta valoración así muy rápida y muy simple, me di cuenta que mi paciente no estaba todavía en choque, pero sí tenía datos ya de alteración y de hipoperfusión tisular. Entonces, pues en ese momento decido pasarla y conectarla a un monitor no invasivo y me doy cuenta cuál era el origen de esa hipoperfusión. Pues esta chica traía una taquicardia supraventricular y pues nadie la había reportado. Entonces me toca ir a avisar a los médicos y pues ya se dio tratamiento, se dio manejo, se revirtió la taquicardia supraventricular y pues no pasó a mayores. A vuelta de algunas horas pues se pudo ir a casa. Pero con esto quiero compartirles o quiero hacerles entender que lo que se comparte en estas charlas, lo que aprendemos en la escuela, toda esta teoría que nos dan, es aplicable a nuestro quehacer diario como enfermeros, es aplicable en los pacientes y que verdaderamente funciona, existe y no nada más es cosa que nos sacamos de la manga o que nos estamos inventando. Hablando ya de monitorización hemodinámica como tal, como les dije que era un grupo de herramientas, este grupo de herramientas lo podemos dividir en dos grandes secciones. Una sería la monitorización hemodinámica no invasiva, y vamos a entender como no invasiva a todo aquel aditamento o equipo que va a ser colocado al paciente sin la necesidad de canular o de instalar un acceso vascular. Dentro de las variables que vamos a estar monitorando de manera dinámica y constante, pues se encuentran la frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, presión arterial media, saturación de oxígeno, llenado capilar, coloración y pulsos. Dentro de la monitorización hemodinámica invasiva, en esta sección tenemos que entender por invasivo todo aquel aditamento que para ser instalado al paciente va a requerir de la colocación de un acceso vascular, es decir, de canular una vía arterial. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Porque por ahí a lo mejor escucharon o leyeron, o hay muchos estudiantes y quizás lo van a ver en un futuro, van a escuchar que ahora hay un nuevo término que es monitorización hemodinámica mínimamente invasiva. ¿A qué se le llama esto? Se le ha dado este título a algunos monitores que para poder ser conectados al paciente requieren de la canulación de un acceso vascular arterial, pero de menor calibre, y únicamente con eso es con lo que se conectan al paciente. Desde mi punto de vista, mi opinión como ponente, como enfermera, para mí esa clasificación o como que esa definición queda de lado, porque al final de cuentas sigue siendo el canular una arteria, un procedimiento invasivo. Las variables que esta monitorización va a estar, valga la redundancia, monitoreando de manera constante y dinámica, pues son el gasto cardíaco, el índice de resistencias vasculares, el índice cardíaco, la PVC y dependiendo el equipo que se vaya a usar, pues también la presión en cuña.
Ya hablando como tal de monitoreo hemodinámico no invasivo, creo que todos conocemos qué es esto. Esto es un monitor de signos vitales, todos lo tenemos en nuestras unidades y es de los primeros equipos que tenemos al alcance. Este monitor se encarga de monitorear, como les dije, los signos y las constantes vitales. Nos va a estar vigilando o va a estarnos reportando más bien frecuencias cardíacas, temperaturas, saturación de oxígeno, frecuencias respiratorias y las presiones arteriales, y nos va a dar presiones arteriales medias, que en terapia intensiva y en pacientes críticos es con la presión arterial que nosotros nos regimos. Me gustaría que participaran, si quieren ponerlo por el chat no hay ningún problema, o si alguien quiere abrir su micrófono tampoco, pero resulta, vamos a poner un ejemplo, que ustedes como enfermeros les toca recibir un paciente, lo monitorizan, y pues resulta que les da estos valores en su monitor. Ahora cuéntenme ustedes como enfermeros qué es lo que harían. ¿Los leo o abran su micrófono como gusten? ¿Nadie? Bueno, por aquí pues, en el chat. ¿En el chat? Sí, en el chat nos pusieron que es un ritmo irregular y que ven una fibrilación auricular. Excelente. Vamos a empezar a explicar por qué no nada más hay enfermeros intensivistas aquí. También hay estudiantes de enfermería. Entonces vamos a ayudarles a ellos, dado que los conocimientos de un enfermero especialista pues van mucho más avanzados, ya que conocen de electrocardiograma y un poco de farmacología. Pero bueno, para que estos estudiantes o licenciados de enfermería que aún no tienen esos conocimientos y esas bases para electrocardiograma, si ustedes lo que están haciendo es una monitorización hemodinámica no invasiva y resulta que su paciente les presenta este ritmo, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Y vamos a seguir un algoritmo que no me inventé, el ACLS lo marca. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Número 1, nos dice el ACLS que tenemos que monitorizar a nuestro paciente para detectar el ritmo que presenta. Ya lo hicimos, ya nos los dio. Ahora dije que el ritmo cardíaco normal tiene que ser un ritmo que vaya en frecuencias de 60 hasta los 100. Nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca en metas, ¿sí? Que está entre ese rango de los 60 a los 100. Ahora vamos a evaluar el ritmo. Dije que necesitamos tener o que el paciente tenga un ritmo sinusal, y el ritmo sinusal es un ritmo regular Eli, ¿sí nos escuchas? Ok, permítanos un segundito en lo que se restablece la conexión de la licenciada Elizabeth López Martínez con su excelente ponencia sobre la valoración hemodinámica del paciente en la unidad de cuidados intensivos. En lo que se restablece su conexión, voy a hacer un pequeño comercial y vamos a dar este mensaje hasta el final de la ponencia, pero bueno, vamos a hacer uso del espacio por respeto a ustedes también. Recuerden que tuvimos una actividad, una dinámica a inicios de mes que se cerró el 30 de abril, en la cual incluía 3 premios y tenemos nuestros 3 ganadores con un número alto de votos.
El primer lugar se lo llevó el licenciado Víctor Manuel Tapia Martínez. Tenemos un segundo lugar también que se lo llevó la licenciada y especialista pediatra Brianda Mendo. Y un tercer lugar que se llevó la licenciada Linda Macedo. A ellos tres, en esta semana nos vamos a poner en comunicación con ustedes para hacerles entrega oficial de lo que son sus, a los premios a los que fueron acreedores. Ya estaban las bases publicadas también en nuestra página oficial de Facebook para que las consulten. Todo fue transparente. Por ahí, recuerden que una de las bases era que nos etiquetaran al mismo tiempo que utilizaran el hashtag de mi beca ESU. Quien cumplió con las bases y resultó con el mayor número de likes, bueno, se respeta que haya que haya contendido y que haya salido victorioso en esta pequeña dinámica. Y bueno, más adelante vamos a tener más dinámicas para que sigan sumándose a esta su filial. De momento, bueno, la primera fue unos cursos gratuitos que por fuera pues tienen un valor de alrededor de 5,000, 6,000 pesos. Son cursos de electrocardiografía, farmacología y cursos AESIU. También tenemos un curso que patrocinó el licenciado Edgar Vadillo por parte de su empresa Empro, un curso de oncología que también la licenciada Brianda Mendo tuvo el honor de ser acreedora a él, y un libro de mano sobre notas de enfermería a la cual tuvo acceso la licenciada Linda Macedo. Vamos a esperar un minutito más en lo que se restablece la conexión de la licenciada Elizabeth López Martínez. De antemano, una disculpa, sabemos que estas cosas pasan cuando las plataformas se ven sobresaturadas. Tenemos un espacio para 500 asistentes. Hoy me da gusto ver que tenemos 220 asistentes con nosotros. Ya vimos que tenemos de diferentes partes de la República, de Aguascalientes, de Tampico, de Tabasco, de Veracruz, de Puebla. Muchas gracias por sumarse a este proyecto de AESIU. Lo hacemos con mucho cariño, con muchas ganas. Ustedes saben que en estos cursos son totalmente gratis. Si quieren ser acreedores a la constancia, bueno, se paga un aporte mínimo, pero todas estas sesiones son para ustedes y por ustedes, ¿no? A final de cuentas es para unificación de criterios y no tiene absolutamente un costo, no les estamos cobrando absolutamente nada. Simplemente queremos unificar criterios en el gremio de enfermería y y bueno, también los invitamos a seguir nuestras redes sociales donde tenemos artículos novedosos tanto del área médica y del área pedimédica. Por ahí me pregunta Ricardo Nicolás, número de cuenta y costo para la constancia. Está en nuestra página, Ricardo, de Facebook. Ahí publicamos todos los cursos. La constancia tiene un costo simbólico de 50 pesos. No es... Sí, claro que sí, se puede pagar. Nosotros cerramos cada mes. Si se dan cuenta, los que nos han seguido últimamente, les llega un enlace por medio de Drive donde les envía la conferencia que se está dando en este momento y durante el mes, y ya ustedes deciden si quieren o no pagar la ponencia para tener derecho a la constancia. Continuamos con un poquito de... Perdón, la conexión está un poquito mal de la licenciada Elizabeth. Vamos a ver qué podemos hacer en este momento. Nos va a apoyar el licenciado Mauricio Gómez. Muchas gracias a todos y
una pequeña interrupción, pero vamos a continuar. Somos profesionales, somos profesionistas y cualquiera de nosotros puede sacar adelante esta ponencia. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, me presento, soy Mauricio Gómez. Creo que es la primera vez en todas las sesiones de AESIU que algo pasa, son cuestiones fortuitas. Afortunadamente, la licenciada y yo manejamos este tema en la parte de la preparación, entonces el material lo conozco y no es improvisado. Pues siguiendo con la dinámica, bien había comentado la licenciada Elizabeth que estábamos ante un ritmo irregular. Y hablando de los protocolos del ACLS, yo creo que aquí, como enfermeros, a veces nos preocupamos en quererle poner un nombre y apellido al ritmo. Y hay que irnos a lo más sencillo. Ella mencionaba que había que ver una onda P de un QRS y nos podemos fijar en algo simplemente. Estos piquitos que pueden ser, que la vemos como una montañita, las famosas ondas R, podemos darnos cuenta que no llevan un ritmo, son irregulares. Desde ese momento, yo puedo decir, aquí veo algo que no está bien. La frecuencia, como en fundamentos de enfermería me enseñaron que era de 60 a 90, yo digo, está bien. Y me puedo llevar todo el turno anotando mi frecuencia cardíaca en 87. Pero cuando yo le pongo un monitor, ya cambia la valoración. Este trazo, por lo menos debo de darme cuenta cuando pueda ser normal y no normal. Esto no es una clase de electro y yo creo que son competencias muy aparte y podemos especializarnos tanto como queramos, pero para enfermería, ¿qué nos compete? Identificar cuando un ritmo no es el normal. Y lejos de quererle poner nombre y apellido a los ritmos, primero, notificar que estamos ante un ritmo que no es normal. Y segundo, ¿qué nos dicen los protocolos de la AJA que no han cambiado? Identificar cuando estamos ante una taquicardia o bradicardia que ocasione bajo gasto, es decir, estable o inestable. Entonces, efectivamente, como alguien colocó en el chat, es una FA, ¿no? Una arritmia irregularmente irregular. Ok. Fíjense, hablando de monitoreo invasivo, la Asociación Americana del Corazón todavía marca esto. Pulsos, temperatura, coloración de la piel, tensión arterial, estado mental. No nos dice gasometría, no nos dice saturación venosa central. Para saber si un paciente ante una taquicardia o bradicardia está estable o inestable, nos habla de algoritmos donde debemos de valorar la parte de monitorización hemodinámica no invasiva. Si tú eres estudiante de licenciatura, vas a estar en primer nivel, en segundo, en el nivel que seas. Esto son unas perlas para que podamos valorar a un paciente tanto prehospitalariamente, en la consulta externa, donde sea. Los pulsos radiales, carotidios, distales. Temperatura, aquí no queremos una parte de cuantificar el número, pero sí tocarlo. Coloración de la piel. Y agregaría aquí también el llenado capilar. El llenado capilar a la mayoría nos enseñaron a tomarlo de una manera errónea. Pero, de acuerdo a un estudio muy interesante, el estudio Andrómeda, pues, ¿qué nos dice? De que el llenado capilar, la forma correcta de verificarlo es hacer una presión sobre puede ser la rodilla o aquí las yemitas, de 10 a 12 segundos. Presionamos, por ejemplo, yo ahorita presiono mi dedo, 10 a 15 segundos, y pongo mi cronómetro e inmediatamente veo la coloración de mi dedo. ¿Cómo yo aprendí en la universidad? Simplemente hacerle así, ¿no? Entonces, ojo, ya hay estudios donde te marca con gran nivel de evidencia científica el realizar el llenado capilar para la monitorización hemodinámica. Hablando un poquito de ecocardiografía, pues bueno, esto no es para que nosotros lo hagamos, pero sí saber que valores hemodinámicos, que ahorita veremos un poquito de qué involucrará, pues el médico o el médico cardiólogo, el especialista, lo puede obtener de este estudio. El monitoreo invasivo, pues bueno, ¿qué nos va a llevar, no? Que hablar de gasto cardíaco, y yo creo que esas clases eran un poquito aburridas luego en la escuela, ¿no? Dice, ¿y ahora qué vamos a hablar de gasto cardíaco? Pero aquí, inclusive hay un diagnóstico de enfermería en NANDA que te dice disminución del gasto cardíaco y lo usamos para cualquier cosa, ¿no?
Sin embargo, hay que analizar qué hay detrás de ello y yo como enfermero, ¿qué de verdad me sirve? ¿Los números o interpretarlo con mi paciente? El número por sí solo no me dice nada, pero la interpretación que yo lleve a la clínica de mi paciente va a interferir en los cuidados. Entonces, aquí decimos que el gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en cada minuto. ¿De qué va a depender este gasto cardíaco? De 3, precarga, poscarga, contractibilidad. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros como enfermeros sepamos de precarga, la poscarga y la contractibilidad? Pues bueno, cuando nosotros administramos soluciones intravenosas, estamos trabajando sobre esta precarga del ventrículo derecho. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer que a mayor volumen se incremente y por tal motivo latan más al meter más volumen, que va a ser el volumen de llenado de las aurículas y ventrículos, ¿no? Importancia clínica para nosotros, pues la restricción de líquidos que debemos de tener, que sabemos que al estar administrando líquidos innecesario a un paciente, estaremos afectando directo a la precarga. No todos los pacientes que hablemos de gasto cardíaco disminuido se benefician de trabajar con la precarga. Veremos ahorita un ejemplo. La poscarga, hablaremos de volumen de eyección y aquí un concepto importante, las resistencias vasculares. Las resistencias vasculares, ¿cómo las podemos definir? Y aquí súper importante, ¿por qué? Porque administramos medicamentos, entre ellos la noradrenalina, dopamina, y vamos a ver en el monitor un buen de números, entre ellos uno que dice IRVS, que en la siguiente ponencia con el ingeniero verán el tipo de monitor que te marca las resistencias. Pues bueno, vamos a hacer de cuenta y usar la imaginación que todos tenemos, como cuando éramos niños. Imagínense que estamos regando el pasto con una manguera. Y alguna vez todos fuimos niños y nos gustó jugar con esa manguera y le tapábamos la luz a la manguera. Lo que pasaba al tapar la luz de esa manguera, ¿qué hacía el agua? Salía con chorro, ¿no? Incrementábamos la resistencia, al disminuir la luz de esa manguera, salía con mayor presión. Eso es lo que se llama cuando se incrementan las resistencias o se disminuyen. Muy por el contrario, imagínate que agarraras una súper grande manguera, pues bueno, las resistencias estarían alteradas. Y por último, la contractibilidad, que va a ser la fuerza con la que late el corazón, ¿no? Un ejemplo muy ad hoc de la licenciada Elizabeth que mencionaba ella y está súper excelente. El cuerpo humano es una maravilla y vamos a interpretarlo como si fuera una bomba en nuestra casa. Nuestra bomba, el tinaco, las tuberías, que son nuestros vasos sanguíneos, y el agua, que es el contenido. Entonces, la maravilla de nuestro cuerpo, cuando alguno de esos tres sistemas se altera, ocurre una inestabilidad que depende de nosotros en nuestra valoración tratar de descubrir cuál fue la causa. ¿Por qué? Porque el tratamiento hacia cada una de esas inestabilidades es diferente. Si lo que me falta es líquido, como verán en algunos ejemplos ahorita, si lo que falta es líquido, pues bueno, quizás la persona lo que necesita sea reponer líquido, es decir, sangre o cristaloides. Pero si lo que necesita fueron de que esa tubería que tiene que llevar el agua en la casa se alteró, pues ahora lo que necesita el paciente es medicamentos que nos ayuden a esa resistencia, regresarla a su estado normal. Pero quien está fallando es esa bomba, pues no hay energía eléctrica para que la bomba circule. Tenemos buena agua, buenas tuberías, pero no está llegando a toda nuestra casa, pues entonces quien falló es el corazón, es decir, la bomba. Y el obstructivo, pues bueno, cuando precisamente se ven alterados, disminuido nuestro gasto cardíaco. La importancia aquí para nosotros es de que el tratamiento para cada uno es diferente. Yo fui paramédico y recuerdo que cuando era paramédico a mí me decían, presión baja es igual a pásale líquidos. ¿Y qué tanto? Tú bastantes líquidos, ¿no? Y te sentías que le salvabas la vida cuando le pasabas mucho líquido a un paciente. Ahora nosotros debemos de estar en sintonía de que cualquier intervención que queramos hacer va a
va a contribuir con el estado del paciente. Creo que ya regresó la licenciada Elizabeth. ¿Puedes confirmar? Licenciada Elizabeth, la vemos por aquí en el foro. Abre Sí, tu... ya, disculpen. Ok, excelente, Liz. Si puedes continuar, por favor. Sí, claro, oigo que te quedaste en los tipos de choque. Creo que faltaba el último. O regresamos, ¿no? A los tipos de choque, como quieran. Ok, ahí, usted decida. Ok, bueno, entonces, porque no escuché bien todo lo que dijo, pero voy a regresarme un poquito a los tipos de choque. Vamos a iniciar con el choque obstructivo. Vi que alcancé a escuchar el final de la plática, vi que Mauricio les dijo que era el gasto cardíaco, y una vez que se entendió a qué se refiere y cuáles son las variables de las que depende este gasto, pues tenemos que saber que todo paciente en choque va a tener afectado este gasto. Y hay 4 principales tipos de choque. Número 1, como ya les dijeron, está el choque obstructivo, y a este choque se va a asociar generalmente a los tamponade o a las tromboembolias pulmonares, o a algo que le restrinja al corazón poderse dilatar y poderse llenar. Como va a estar restringido o algo le va a estar estorbando, vamos a tener un gasto cardíaco bajo, y porque va a ser, como les mencioné, por la incapacidad para el llenado ventricular, y las resistencias vasculares periféricas y la presión venosa se van a ver aumentadas para poder compensar. Un segundo tipo de choque, y es el que más vamos a encontrar en las UCIs, es un choque distributivo. Es la principal causa, más no es la única, es el choque séptico. Otro ejemplo de choque distributivo es un choque anafiláctico. Va a presentar el mismo patrón. En los choques sépticos o en los choques distributivos, la causa más frecuente pues va a ser la sepsis, ya les dije, y en la cual vamos a ver resistencias vasculares de presión venosa disminuidas. ¿Por qué va a ser? Porque va a haber vasodilatación y va a haber aumento, y bueno, por ende va a haber un aumento del gasto cardíaco para intentar compensar esas resistencias periféricas que se encuentran aumentadas o que se encuentran dilatadas. Otro tipo de choque sería el choque hipovolémico, que se encuentra en la esquina inferior de su lado izquierdo. Este choque está asociado a las hemorragias, ya sean agudas, ya sean traumáticas o quirúrgicas. Y va a estar caracterizado por la disminución del gasto cardíaco y la presión venosa. ¿Y por qué va a ser esto? Porque hay falta de líquidos. Va a haber una disminución en la precarga, que quiere decir que el corazón no va a tener suficiente volumen de llenado, por ende las resistencias vasculares pues se van a aumentar para hacer compensación de este gasto. Y por último, pero no menos importante, está el choque cardiogénico, que es el cuarto que tenemos acá. Este choque cardiogénico es el más comúnmente implicado en las patologías cardíacas y se va a caracterizar por un gasto cardíaco bajo, es decir, porque hay una disminución de la contractibilidad. En estos pacientes o en estos casos de choque cardiogénico, ¿qué es lo que pasa? Si hay un infarto, la función de bomba o que haga esto el corazón, que pueda contraerse y relajarse, se ve afectada. Por ende, entonces, el gasto cardíaco se ve disminuido porque no hay suficiente fuerza que empuje esa sangre que salga para las arterias y que pueda llegar a todo el organismo. Como ven, en cada uno de los choques tienen un patrón característico, y ahí es donde entran los diferentes tipos de monitoreo hemodinámico invasivo. Siguiente, por favor. Sí, ahí. Aquí no voy a ahondar mucho, no les voy a platicar mucho de ellos, porque más adelante con el siguiente ponente pues va a explicar de manera más detenida algunos de ellos. Estos solamente son algunos de las herramientas que se cuentan en las terapias intensivas aquí del estado de Veracruz y del puerto de Veracruz, con los que trabajamos de manera pues más constante. Uno de ellos es el catéter Swan-Ganz. Este catéter es una técnica muy validada,
Es una información gold estándar o lo que le llaman el estándar de oro para monitorización de gasto cardíaco. Pero tiene una desventaja, es que es un sistema invasivo y por lo tanto pues va a tener riesgos de complicaciones durante el procedimiento y el riesgo y tiene un riesgo de descolocación. A un lado tenemos un monitor al cual se le llama sistema PICO. Este sistema PICO, como ventaja, tiene que es una medición continua de múltiples variables. Además de la medición de volúmenes, va a permitir un manejo hemodinámico más fino, pero tiene también tiene desventajas y entre ellas está que requiere un acceso vascular. Entiéndase que para todo esto se necesita, o para estos tipos de monitores vamos a necesitar un acceso vascular arterial y vamos a necesitar que ese acceso pues sea de grueso calibre. Siguiente, por favor. Otro tipo de monitor que tenemos o con los que contamos es el monitor sistema Vigileo. Dentro de sus ventajas es que calcula en tiempo real parámetros hemodinámicos como el gasto cardíaco, el volumen sistólico, las resistencias vasculares, las resistencias sistémicas, mediante la medición de algunas características de la onda de presión arterial. Este monitor necesita conectarse con un transductor o con una especie de extensión a un catéter arterial hacia el paciente, para que este monitor, mediante esa guía o ese enlace, pueda hacer la medición de la onda, la curva de presión, y nos pueda arrojar los valores que ya les mencioné, que es el gasto cardíaco, el índice de resistencias y volumen sistólico. Otro monitor con el que contamos es el EB1000, y un monitor más que es pues de última generación. Al menos en mi hospital todavía no contamos con él, pero en la terapia intensiva del ISSSTE ya cuentan con un aparato que se parece mucho al EB1000 y se llama Hemosphere. Les repito, no voy a ahondar porque ahorita en un momento les van a hablar muy específico y muy detallado de este equipo. Siguiente, por favor. Y bueno, pues como habrán notado, existen múltiples tipos de monitorización o múltiples monitores hemodinámicos que son invasivos. Y pues quizás tengan la pregunta ahí en la mente de cuál de ellos es el que tenemos que usar. Y ante todo, la respuesta es el que tengan a la mano, el que su hospital les dé, o también con el monitor o equipo que el médico esté familiarizado y decida usar. No dependiendo de la situación del paciente, no es lo que a mí me guste, simplemente que hay hospitales, por ejemplo, en México, sobre todo en el Hospital de Cardiología, su primera herramienta es el catéter Swan-Ganz. Es un insumo que a ellos les surten de manera más frecuente, a diferencia de nosotros aquí en Veracruz, en la UMAE, es el catéter Swan-Ganz, no nos lo surten de manera fácil o sencilla, está limitado a cierto tipo de paciente con ciertas características, es cuando nos los dan, pero sí tenemos los insumos para colocar alguno otro de los monitores que les mencioné y que les enseñé. Todo va a depender, les reitero, de la clínica en la que estén trabajando y de quiénes sean sus médicos. Como podrán ver en esta imagen que les muestro, donde se ve el pizarrón con un montón de fórmulas, también existen formas de sacar o de monitorear a los pacientes de manera invasiva, pero sin la necesidad de tener un monitor al lado de nosotros, y esto es haciendo fórmulas matemáticas en una hoja y en un papel, con dos gasometrías, una arterial y una venosa central. Esas mismas fórmulas que ustedes ven en la pizarra son las mismas fórmulas que están cargadas dentro de los monitores invasivos, simplemente que esos monitores están de manera constante haciendo un reajuste y un cálculo dinámico de la condición y el estado cardiovascular del paciente. Hacerlo, van a decir, no, pues si se puede hacer nada más con dos gasometrías y una hoja y un lápiz, pues ¿por qué no lo sacamos así? Pues resulta que no es un método sencillo, no es un método que te lleve poco tiempo. Hoy por hoy ya los médicos pues tienen aplicaciones en el celular y en la computadora y se les ha facilitado más el trabajo. Pero originalmente es como lo hacían, y este es los antecedentes de dónde viene todas esas fórmulas matemáticas con las que estos nuevos aparatos están trabajando.
así que no les estamos enseñando ni les estamos hablando que descubrimos el hilo negro en la medicina y en la monitorización hemodinámica, para nada. Simplemente es enseñarles que hay fórmulas matemáticas para llegar a este fin. Y si se dan cuenta, al final de la pizarra van a encontrar el resultado de gasto cardíaco, que es de 6.6 litros, y si lo comparamos con el dato que nos está dando el monitor invasivo, se van a dar cuenta que es una diferencia mínima, ¿no? Entonces estamos prácticamente igual, y igual es el resultado del índice cardíaco, que es de 3.3, y si lo comparamos contra lo que nos está dando el monitor, por ahí se ve que es de 3.4, quiere decir que nuestras cuentas y nuestro monitor están haciendo su trabajo bien, y pues es todo, ¿no? Nada más es demostrarles que con lápiz y papel también se puede hacer. Existe otra forma de hacer detección o identificación de patrones de choque, y es valorando la saturación arterial y la saturación venosa central. A esto se le llama extracción de oxígeno. Lo normal va entre los 20 y el 30%. Bueno, el principio de Fick, de manera así resumida y muy simplificada, dice que la sangre oxigenada, vamos a imaginar que tenemos el corazón sobre el lado izquierdo del dibujito, dice que el corazón pues va a mandar sangre oxigenada a una determinada velocidad, va a pasar por las arterias, por las arteriolas, va a llegar a los capilares, ahí en los tejidos y en esos capilares, que es en el centro del dibujo donde se alcanza a ver una coloración como moradita, donde dice capilares, ahí es a donde se va a hacer el intercambio gaseoso. Si el corazón está bombeando la sangre de manera normal a una velocidad normal, como el ejemplo que más bien, la meta que les di es tener una frecuencia cardíaca de 60 entre 100. Si nuestro corazón está latiendo dentro de este rango, a la hora de que llegue la sangre a estos capilares y se haga el intercambio gaseoso, nuestra extracción de oxígeno por parte de los tejidos tendría que ir de entre el 20 y el 30%. Eso es en condiciones normales. Pero si tenemos un paciente con un choque hipodinámico, hipodinámico quiere decir que el corazón está expulsando la sangre con menor velocidad y fuerza, y por lo tanto va a avanzar mucho más lento y pasa más tiempo en los tejidos periféricos, y ahí en los capilares se extrae más cantidad de oxígeno, y posterior va a regresar al corazón ya de manera desoxigenada, y esto va a explicar por qué hay una extracción de oxígeno mayor al 30%. En caso contrario, si tenemos un choque hiperdinámico, el corazón está expulsando la sangre con mucha mayor velocidad y más fuerza. Por lo tanto, va a avanzar mucho más rápido y va a pasar menos tiempo en los capilares para poder hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, los tejidos periféricos van a extraer menor cantidad de oxígeno y por lo tanto vamos a tener una extracción de oxígeno que va a ir menor del 20%. Y aquí es donde los pacientes con choque séptico, en una de las fases, es lo que presentan, ¿no? Y esto es parte del principio de Fick, donde con dos simples gasometrías, con una arterial, en la siguiente, please. Esto es parte, les decía, del principio de Fick, donde con dos gasometrías, una arterial, que es la que se encuentra en la parte de arriba, y una venosa, que es la de abajo, y haciendo una resta de estas saturaciones, pues vamos a poder determinar si nuestro paciente se encuentra en un choque hipo o hiperdinámico. En este ejemplo, que es un paciente que tuvimos en terapia también, vamos a hacer la resta. La saturación arterial de oxígeno de este paciente es de 90, su saturación venosa central, les reitero, es central, es de 41. Al hacer la resta vamos a tener una extracción de oxígeno de 49%. Quiere decir que se sale fuera del rango normal que mencionamos, que iba de 20 a 30. Entonces, al tener una extracción de oxígeno por encima de la normalidad, vamos a tener un choque hipodinámico, que quiere decir que nuestra bomba cardíaca no está haciendo su función de manera correcta. Está latiendo mucho más lento y expulsando la sangre no tan fuerte y no tan rápido. Por ende, vamos a tener un gasto cardíaco bajo
Y aquí este tipo de patrón se presenta en los choques hipovolémicos o choques obstructivos. Y ahora van a decir, ah, sí, qué chorazo y qué aburrido, no le entendí nada, pero a mí como enfermero, ¿para qué me sirve? Bueno, a nosotros por practicidad, lo que vimos en la pizarra anterior no nos daría tiempo de hacerlo. Los talleres de gases no podríamos hacerlo por la cantidad de actividades que tenemos, pero sí nos podemos dar una idea general y mucho más rápida haciendo esta fórmula de extracción de oxígeno. Es cierto que yo no voy a tomar decisiones, pero sí puedo comentar con el médico y platicar, porque tal vez necesite ese paciente el inicio de un inotrópico o quizás ajustar el inotrópico que ya esté pasando. ¿Ok? Para eso es que nos va a servir, nos va a permitir darnos un panorama de cómo se encuentra y qué es lo que podemos ofertar a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, no hay que olvidar que tenemos que vigilar la terapia intravenosa. En esta tablita vamos a encontrar los vasopresores utilizados en el choque con hipotensión. Nuestra función como enfermería no es recitar cada una de las dosificaciones, pero sí es tener a disposición todos los medicamentos que se lleguen a usar. Y lo indispensable de conocer los tipos de choque y conocer los patrones que tienen, es para saber si tenemos un choque con resistencias vasculares disminuidas, es porque vamos a necesitar poner norepinefrina para que esas resistencias aumenten. En caso de que tengamos un choque con un gasto cardíaco bajo, porque el problema es porque el corazón no está latiendo bien, habría que hacer uso de un inotrópico. ¿Okay? Por eso es la importancia de conocer los medicamentos que tenemos a disposición en el hospital y la vigilancia de ellos, la importancia de conocer los tipos de choque y cuáles son los patrones que siguen. La otra, por favor. Como conclusiones, les quise resumir todo eso en 3 puntos principales. Uno es que el monitoreo o la monitorización hemodinámica es la constante valoración de los parámetros que dispositivos invasivos o no invasivos conectados a un paciente nos van a dar. Número 2, es nuestro deber conocer valores normales, identificar datos anormales para la toma correcta de acciones que favorezcan a la pronta recuperación de nuestros pacientes. Y número 3, ningún sistema de monitorización hemodinámica va a tener impactos positivos sobre el paciente a menos que esté asociado a un tratamiento efectivo. Siguiente, por favor. Y por último, y como conclusión a esto, para que no se pierda el enfoque de lo que somos y de la intención que tiene la asociación y la intención que fue dar esta plática, porque este tema es complejo, es difícil de entender y en la escuela llegaba a ser muy tedioso. Pero nosotros como enfermeros, ¿cuál es nuestro fin? El fin es el cuidado al paciente. Esa es la razón de ser de la enfermería y solo podemos asegurar un cuidado de calidad mediante una correcta valoración. Tenemos que entender que una intervención oportuna por parte de enfermería va a repercutir en la recuperación de los pacientes y por lo tanto hay que valorar nuestro quehacer, sea en el área en el que nos estemos desempeñando. Hay que quitarnos esa idea de que tenemos que ser médicos chiquitos o médicos pequeños. Hay que aprender a ser grandes enfermeros, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. En este momento, como parte del programa, les comentamos que tenemos a un proveedor especial. En este caso vamos a presentar al ingeniero Marcos Eduardo Ramírez. Él es ingeniero industrial por parte del Instituto Tecnológico de Veracruz y lleva ya su tiempo, 6 años, trabajando en la parte de monitoreo hemodinámico. En esta ocasión por parte del proveedor Edwards, uno de los equipos que nos mencionó la licenciada Elizabeth. Y bueno, es un honor presentarlo y que esté con nosotros en esta sesión. Adelante, ingeniero. Y bueno, recordándoles que la parte de dudas y preguntas lo vamos a dejar al final de las 2 presentaciones. Ingeniero, si pudiera abrir su micrófono.
Inge. Ahí está. Excelente. ¿Listo? ¿Me escuchan? Excelente. Muy bien, Inge. Adelante. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba, bueno, mi nombre es Marcos Ramírez y soy especialista de producto de la línea de Critical Cares en la empresa Edwards. Ya tengo 6 años compartiendo este tipo de experiencias, entrando a quirófanos, terapias intensivas. Y pues bueno, el día de hoy me toca hablarles un poquito de lo que es la tecnología de nosotros. Pero bueno, el monitoreo hemodinámico, como tal, tenía también igual un apartado, ¿sí? Que, bueno, es el estudio de la dinámica de la sangre, ¿sí? En el interior de las estructuras sanguíneas, como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares, así como también la mecánica del corazón, propiamente dicha, mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias, que puede ser en el ingle o en el brazo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esta información, este monitoreo hemodinámico? Para obtener la información sobre el funcionalismo cardiovascular del paciente crítico, por lo que constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente. ¿Ok? Como comentaba nuestra compañera, que igual muy acertada la plática que dio, al final del día esto nos proporciona información que es de vital importancia, ¿sí? Y que nos va a ayudar en la toma de decisiones. Efectivamente, se pueden hacer los cálculos de la monitorización hemodinámica a través de fórmulas, pero la idea o la intención del monitoreo hemodinámico como tal con equipo, ¿sí? Es facilitarnos un poco el trabajo. Ok, Edwards Life Science es una empresa que, bueno, desde sus inicios ha ido innovando las diferentes tecnologías a través del tiempo. Tiene más de 40 años desde que inició, ahora sí que operaciones, y bueno, a Edwards, ahora sí que es el que se le achaca el que tienen el catéter de termodilución Swan-Ganz. Es un catéter que ha sido hasta la fecha y sigue siendo el gold estándar para la monitorización hemodinámica. A través del tiempo han ido desarrollando nuevos dispositivos, como son los transductores de presión para medir las presiones arteriales, invasiva, la presión venosa central. Después, en el año 2000, iniciamos con un sistema para medir la saturación venosa central de oxígeno de manera continua. En el 2005 iniciamos con el sistema FlowTrack, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y pues bueno, todo esto nos ha ido guiando hacia dispositivos, como ahorita los últimos que hemos tenido en 2014, que han sido no invasivos, pero ahorita tenemos algunas novedades muy interesantes para este año. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál ha sido el monitoreo o los monitores que ha manejado Edwards en este tiempo? Bueno, todo inició pues con el equipo Vigilance, que se ocupaba con el catéter de flotación Swan-Ganz, un catéter avanzado, que igual ahorita lo vamos a ver un poquito a detalle, pero bueno, ya nos daba gasto cardíaco, derivados, presiones y demás. Después sale la innovación que ahora sí que nos dio también mucho auge, que era el monitor Vigileo, que lo llamaban un equipo de monitorización mínimamente invasiva, y también coincido con la compañera. Al final del día es un dispositivo que es invasivo, o sea, así sea un catéter pequeño, pero pues no deja de ser invasivo hacia el paciente. Y nos hacía la medición del gasto cardíaco y derivados a través de una línea arterial radial, ¿sí? Que pues bueno, es menos invasivo que un catéter de tipo Swan-Ganz, pero bueno, al final no deja de serlo, ¿no? Y también nos medía lo que es la saturación venosa central de oxígeno a través de un catéter venoso central. Después, en el 2010, sale la plataforma clínica EV1000 o EV1000, como normalmente le decimos aquí. Y bueno, ya esta es, ahora sí que se pone a la par de lo que es la innovación tecnológica en cuanto a teléfonos, a tabletas. Más o menos es una misma interfaz. Y
adición a lo que es el monitoreo con FlowTrack, con catéter venoso central, pero aparte de esto, tiene una novedad que se llama el catéter o el sistema Volume View, que nos permite hacer termodilución transpulmonar para medir niveles de líquidos en los pacientes. ¿Ok? Pero bueno, ahora sí que con todo esto, pues en la innovación continua que tiene Edwards, ha lanzado un monitor y es la última actualización que nosotros tenemos en cuanto a sistemas y equipos, se llama Hemisphere. ¿Ok? Este equipo, ¿sí? Muy pocos hospitales hasta la fecha lo tienen y es un monitor que viene a innovar, ¿sí? La parte de los diferentes dispositivos que tenía Edwards. Como les comenté, manejábamos el Vigilance, el Vigileo y el EV1000. Y bueno, Hemisphere es una plataforma que integra esas tecnologías y nos las entrega en un solo dispositivo. Ya no requerimos de 3 aparatos diferentes para poder utilizar las diferentes tecnologías que tiene Edwards. Y bueno, algunas definiciones claves que, pues bueno, vamos a tomar también en esta plática es el aporte de oxígeno, ¿sí? Que es la cantidad de oxígeno suministrado, transportado a los tejidos en minuto y se compone del tejido de oxígeno y del gasto cardíaco. El consumo de oxígeno, que bueno, es la cantidad de oxígeno utilizado por los tejidos. El gasto cardíaco, que es el volumen de sangre expulsado del ventrículo en un minuto. El índice cardíaco, que es un parámetro hemodinámico que relaciona el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en un minuto con el área de superficie corporal del paciente. ¿Ok? Lo que relaciona el rendimiento cardíaco con el tamaño del individuo y lo que es el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre expulsada del ventrículo en un latido. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías disponibles en el equipo Hemisphere? Bueno, actualmente, o al día de hoy, tenemos 5 tecnologías o 5 insumos diferentes con los cuales nosotros podemos monitorizar a nuestros pacientes. El primero es el sensor FlowTrack, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver a detalle. El segundo es el sensor Acumen. El tercero es el catéter de flotación avanzado Swan-Ganz. El cuarto sería el catéter de oximetría, Precept. Y el último es Foresight. Este es ahora sí que el más reciente lanzamiento que tuvimos. De hecho, el lanzamiento del producto como tal lo tuvimos hace un mes. Y pues bueno, ahorita ya está disponible con este tipo de monitor. Okay. Y bueno, vamos a ver primero lo que es el sistema o el sensor FlowTrack. Okay. El sensor FlowTrack es un dispositivo que sensa y calcula automáticamente cada 20 segundos los siguientes parámetros de flujo. Okay. ¿Qué parámetros son los que nos da este sensor? Bueno, nos da el gasto cardíaco, ¿sí? Nos da el indexado del gasto cardíaco, nos da el volumen sistólico, la variabilidad de volumen sistólico, resistencias vasculares sistémicas y el indexado también de esta resistencia vascular sistémica. Aquí, como pueden ver, bueno, es un dispositivo que consta de, bueno, 2 conexiones, una que va hacia nuestro monitor que puede ser Vigileo, puede ser EV1000 o puede ser el Hemisphere, es compatible con esas tecnologías, y un cable que nosotros le llamamos cable esclavo que va hacia el equipo o puede ser máquina de anestesia o el monitor de terapia intensiva. ¿Ok? Para que lo tengan, esta sería la pantalla principal que nos arroja el dispositivo, el EV1000 o el Hemisphere, ¿sí? Y aquí nos indica en esta pantalla en código de colores, ¿sí? Cuando una variable hemodinámica se encuentra dentro de rango, que sería el de color verde, ¿sí? En amarillo cuando existe una desviación en el parámetro hemodinámico y en rojo ya cuando existe pues totalmente fuera del valor, ¿no? Como tal nos da estos parámetros, nos da la frecuencia de pulso, la presión arterial media, ¿sí? Y lo que no es que la saturación venosa central de oxígeno nos lo da otro equipo u otro monitor, pero ahorita lo vamos a ver.
Bueno, ¿cuáles son las indicaciones que tiene como tal el sistema FlowTrack? Pues bueno, procedimientos donde se requiera la medición de parámetros hemodinámicos, principalmente para la administración de volumen en pacientes críticos como gasto cardíaco, volumen sistólico, variabilidad y resistencias vasculares. Cirugía de pacientes críticos, hipovolemia, sepsis y cardiogénicos. Hace rato comentaba, creo que el licenciado Mauricio, ¿no? Que cuando un paciente le llegaba al área de urgencias, bueno, ¿qué le decían? Pásenle líquidos, ¿no? Pásenle líquidos. Este sistema FlowTrack, ¿sí? Como tal, nos ayuda, por ejemplo, en esta pantalla, nos ayuda a ver si el paciente va a ser respondedor o no a volumen. ¿Por qué? Porque aquí está graficada la curva de Frank Starling, que nos indica que si el paciente o el valor hemodinámico se encuentra, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Normalmente que va desde el 1 hasta el 13%, se va a encontrar en esta parte de la curva, lo cual nos va a indicar que el paciente no puede que no sea respondedor a volumen. Pero si se encuentra por debajo de la media, ¿sí? O en esta parte de la curva, el paciente va a ser totalmente respondedor a volumen. Okay. Y bueno, esto a la vez nos va a ayudar con el manejo de la sepsis, ¿sí? Ya que la sepsis severa y el shock séptico se encuentran entre las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. El acceso al gasto cardíaco y al volumen sistólico nos permite la detección temprana y el manejo de la sepsis, que es fundamental para mejorar las tasas de supervivencia y reducir la carga económica de la sepsis. ¿Cómo? Perdón. Se quita. Perdón. Es que tengo aquí una... no sé por qué se quita. Bueno, tengo aquí un gráfico, pero igual. Lo único que necesitamos como tal, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es pasar nosotros lo que es el equipo. Necesitamos un acceso radial aquí como se puede ver en la pantalla, ¿de acuerdo? Y este sensor lo conectamos al equipo y como tal, bueno, nos da la monitorización hemodinámica. Únicamente necesitamos un acceso radial en el caso del FlowTrack, ¿ok? El otro sensor es un sensor Acumen. Este es igual un dispositivo que ha sido lanzado apenas el año pasado y bueno, es un transductor de presión avanzado que tiene ciertas ventajas con respecto al FlowTrack, ¿ok? Igual que el sistema FlowTrack, el cálculo nos los hace cada 20 segundos, pero adicional a lo que nos proporcionaba, por ejemplo, FlowTrack, que era gasto cardíaco, índice y demás, nos da 3 variables nuevas, ¿ok? Y esto es novedad totalmente, ahora sí que en la industria, porque es el primer dispositivo, ¿sí? Que predice, ¿sí? Que un paciente se va a hipotensar, ¿ok? Que es el HPI, que es un parámetro que establece Edwards y con este parámetro en automático en cuanto pasa de un valor de 80, ¿sí? Nos indica que el paciente se va a hipotensar. Aparte, nos proporciona que lo que es la pendiente máxima de la velocidad de ascenso de la presión arterial, que es la DPDT, y nos da la elastancia arterial dinámica de manera continua. Estos 3 nos los da de manera continua, adicional a lo que es el gasto cardíaco y sus derivados, ¿ok? Y así es como se ve una pantalla, ¿sí? Con un sensor Acumen. En la parte de aquí arriba, ¿sí? Nos indica el índice de la probabilidad de hipotensión cuando está por encima de 80. Este número en automático nos va a pedir el equipo que si queremos ver esta pantalla de análisis y si se dan cuenta, acomoda los datos de precarga, poscarga y contractibilidad para la toma de decisiones, ¿ok? Adicional a esto, pues nos da los parámetros de resistencias vasculares, de gasto cardíaco, de presión arterial media,
pero este dispositivo ya nos habla, ¿sí?, de la probabilidad de hipotensión del paciente y nos indica, ¿sí?, en cuántos minutos el paciente se va a hipotensar, ¿no? Que esto al final del día puede que sea, es una tecnología reciente y puede que sea unos minutos antes, ¿sí? O que el paciente, o sea, en ese rango, en ese tiempo se va a hipotensar, ¿ok? Dudas que pueden llegar a surgir con este tipo de tecnología. Tiene una base instalada de más de 13,000 pacientes con diferentes tipos de tendencias, y lo que hace es que es un software que analiza esa misma tendencia del paciente, y en cuanto detecta que las resistencias o que el volumen tiene cierto comportamiento, lo marca como una probabilidad, y es por eso que nos arroja este dato o este número. ¿Ok? Bueno, aquí sí se ve, al igual bueno, que en el FlowTrack, el sensor Acumen, lo único que necesitamos es un acceso radial en nuestro paciente, ¿sí? Arterial radial. Va conectado a este transductor de presión, y lo que les decía es que tiene dos cables. El primer cable va hacia nuestro equipo, que puede ser un equipo EV1000 o un equipo Hemisphere. Eso al final no va a cambiar porque la entrada o el tipo de conector es el mismo. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del Acumen? Bueno, pues poder manejar los eventos de hipotensión, ¿no? Sabemos que, pues bueno, en la unidad de cuidados intensivos hay muchos factores que afectan al paciente y que pueden provocar hipotensión en ellos, ¿no? Y bueno, estudios recientes observan la asociación de la hipotensión intraoperatoria y el aumento del riesgo de lesión renal aguda y lesión miocárdica como la principal causa de mortalidad posoperatoria entre los 30 días después de la cirugía. Así como nos ayuda a la detección temprana de la hipotensión mediante la monitorización hemodinámica continua, puede reducir el riesgo de un paciente, ¿ok? La inestabilidad hemodinámica, ¿sí?, con el Hemisphere nos permite el acceso a parámetros continuos de presión y flujo, lo que ayuda a determinar la capacidad de respuesta de los fluidos del paciente y guiar los objetivos de gestión de fluidos individualizados. ¿Ok? Adicional a esto, se ha demostrado que la monitorización proactiva del volumen sistólico y la BBS optimiza de manera efectiva la reanimación con fluidos de paciente y la guía y administración adecuada de fluidos. ¿Okay? Ya para que no estemos también sobrecargando a nuestros pacientes, ¿sí? Para esto también nos ayuda lo que es el dispositivo. ¿Okay? Y voy aquí a poner un pequeño vídeo en el cual se hace una calibración que puede ser de FlowTrack o Acumen, es igual. Introduzca los números de identificación de los pacientes. Aquí en esta pantalla, perdón, nosotros podemos ver lo que es los datos que nos pide el monitor hemodinámico, que en este caso es un EV1000, pero prácticamente es igual a la pantalla del Hemisphere. Nos pide los datos del paciente, peso, talla, altura, el sexo, ¿sí? Y en automático nos calcula el área de superficie corporal. De los pacientes, así como sus datos biométricos. Ahí ingresamos los datos del paciente. Introduzca el cable de presión trifurcado en la conexión CO-CVP de color verde y azul que se encuentra en la parte posterior del databox. Hacemos la conexión al equipo, ¿sí? Abrimos el sistema FlowTrack y siempre hay que checar las conexiones. ¿Ok? Ahí siempre checamos las conexiones. El sensor en el databox. Conecte el cable de presión verde reutilizable de la plataforma química EV1000 a la conexión verde del sensor desechable FlowTrack. Conecte el cable de presión reutilizable del monitor de cabecera específico para el canal de presión arterial a la conexión roja del sensor FlowTrack.
Dé la vuelta a la bolsa de purgado para dejar que el aire pase a la base de la bolsa. Pinche la bolsa de purgado con el equipo de administración de líquidos. Gire la llave de paso del sensor FlowTrack hacia el tubo de presión. Con la bolsa invertida, presiónela con una mano mientras tira del dispositivo de purgado SnapTap del sensor con la otra, para extraer el aire de la bolsa y llenar la cámara de goteo hasta la mitad o entera, según las preferencias institucionales. Introduzca la bolsa de purgado en el infusor de presión y cuélguela en el portasuelos. Esto nos ayuda a evitar que queden burbujas en el sistema y que puedan llegar a amortiguar la curva, ¿ok? De la línea arterial del paciente. No infle la bolsa para infusión. Tire del dispositivo SnapTap y purgue el sensor FlowTrack a través del tapón perforado situado justo encima del sensor y evacúe todo el aire. Gire la llave de paso hacia el tapón perforado y purgue el tubo de presión hasta el final, mientras lo sujeta en posición vertical. Presurice la bolsa para infusor hasta 300 milímetros de mercurio. Jale el dispositivo de purgado SnapTap para un purgado rápido y extraiga el aire residual. Deseche todos los tapones perforados del sistema y sustitúyalos por tapones sellados. Esta práctica recomendada para el purgado del sistema evitará que se formen burbujas de aire residuales. Con ayuda de un nivelador manual o láser, nivele el sensor FlowTrack a la altura del eje flebostático del paciente. Gire la llave de paso de referencia del sensor FlowTrack hacia el tubo de presión del tapón sellado. Con la llave de paso abierta, ponga a cero tanto el monitor de cabecera como la plataforma clínica EV1000. Confirme que la EV1000 ha completado la puesta a cero y que el monitor muestra 0 milímetros de mercurio en el canal arterial. Gire la llave de paso hacia el punto de acceso de referencia y vuelva a colocar el tapón sellado. Si el monitor de un paciente está conectado, confirme la presencia de la onda. Ok, ese es el procedimiento habitual que hacemos para calibrar el transductor de presión o el sistema FlowTrack, ¿sí? Y bueno, en la práctica, luego hay muchos compañeros que aquí, en lugar de colocar el tapón que trae el dispositivo o el sensor FlowTrack, lo que hacen es que conectan una jeringa de 5 o de 10, ¿sí? Para estar purgando el sistema. Como ven aquí, bueno, en la práctica nosotros tendríamos que utilizar estar utilizando infusores de presión para evitar, sí, utilizar también esa jeringa, porque esa jeringa normalmente lo hacemos, o la práctica que hacemos es para poder purgar el sistema. Con este infusor de presión ya evitamos que tengamos un retorno arterial en el transductor, ¿ok? Pero esa es una práctica que normalmente hacemos, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí queda totalmente calibrado en el equipo, ¿sí? Lo que es déjame recorro. Aquí queda totalmente calibrado. Como pueden ver, el equipo nos da lo que es la presión arterial del paciente y la presión venosa central con otro transductor que, bueno, después hablaremos, ¿ok? Después del inicio. Perdón. Ok. Voy a pasar al otro insumo llamado catéter de oximetría Precept. ¿Ok? El catéter de oximetría Precept es un catéter de 8.5 French, 20 centímetros de largo, 3 lúmenes completamente funcionales, ¿sí? Solamente que tenemos una restricción a través del lumen distal de, por ejemplo, pasar infusiones como nutrición parenteral que puedan impregnar lo que es el catéter o la punta del catéter y eviten o hagan una falsa lectura, ya que este equipo se conecta a un cable de fibra óptica que emite un rayo de luz infrarrojo
y es a través de ese que nos da el dato de la saturación venosa central de oxígeno, ¿ok? A diferencia del FlowTrack, comentamos, y del Acumen, que este sensor nos da el parámetro cada 20 segundos. En el catéter de oximetría Precept no es así, la medición es cada 2 segundos, entonces la tenemos de manera más continua. Y bueno, la conexión se realiza de la siguiente forma. El catéter de oximetría se instala a través de técnica Seldinger, ¿sí? Se le instala al paciente, ¿sí? De manera subclavia, o en ocasiones se puede instalar de manera yugular. La recomendación es que siempre que instalen un catéter venoso central, se tome una placa para verificar que el catéter está en el sitio correcto. Y a su vez, el catéter tiene un sensor que viaja junto con el lumen distal hacia la punta del catéter, y es el que está haciendo la calibración, el que está haciendo la medición. Se conecta al equipo a través de este cable, ¿sí? Y va directamente al equipo EB1000 o al Hemisphere. ¿Ok? El otro catéter, bueno, o el gol estándar del que platicaba nuestra compañera en la primera parte de nuestra sesión, ¿sí? Es el catéter llamado Swan-Ganz, ¿sí? Que es un catéter de flotación, ¿sí? En la punta tiene un globo, el cual lo insuflamos, o bueno, lo insuflan los médicos para poder posicionarlo, ¿ok? En la arteria pulmonar. Como dicen, como decía la compañera, es un método que es muy, muy, muy invasivo. Estos son algunos de los diferentes códigos que tenemos y nos da un perfil hemodinámico amplio suministrado por un único dispositivo. ¿Okay? ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, son saturación venosa mixta, volumen diastólico final, presión de oclusión de arteria pulmonar, presión arterial pulmonar, presión del atrio derecho, resistencia vasculares pulmonares, fracción de eyección del ventrículo derecho, más lo que daba, por ejemplo, FlowTrack o Acumen, que es el gasto cardíaco, el volumen sistólico y las resistencias vasculares sistémicas. Pero al final del día, ¿cuáles son las aplicaciones del Swan-Ganz? Bueno, pues todas estas que podemos ver, ¿ok? Por resaltar algunas de las más importantes, bueno, en cirugía cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, en sepsis grave, en edema pulmonar, y en todos los tipos de choque que tenemos aquí, que es el cardiogénico, distributivo, hemorrágico o el obstructivo, ¿no? Con este catéter, al final del día, tanto los médicos como el personal de enfermería pueden tomar mejores decisiones en el tipo de terapia o tratamiento que se le va a proporcionar al paciente. ¿Ok? Y pues bueno, como tal, tenemos algunas contraindicaciones para lo que es el uso del catéter de Swan-Ganz en la arteria pulmonar. Y bueno, que una de las primeras, ahora sí que contraindicaciones que tiene este catéter o este sistema es el bloqueo de la rama izquierda de haz de Is, pacientes con recambios de válvula tricúspide o pulmonar, la presencia de electrodos de electroestimulación endocardíacos, y uno que yo considero el más importante es la falta de habilidad técnica o infraestructura adecuada para insertar o respaldar el uso del catéter de arteria pulmonar. Muchas veces, bueno, en protocolos que hemos hecho y pacientes que hemos instalado el catéter de Swan-Ganz, y la compañera no me dejará mentir, nos hemos tardado hasta de 3 a 4 horas en la instalación de un catéter de Swan-Ganz por toda la complicación que hay al instalarlo. Hay que estar vigilando ciertas curvas que se observan en el monitor, ¿sí? Para poder ver o identificar en qué parte, ¿sí?, del corazón nos encontramos hasta que llegamos a la arteria pulmonar. ¿Ok? Tenemos aquí también, bueno, otra de las tecnologías disponibles, que esta es de reciente lanzamiento y es Foresight.
Foresight es ahora sí que la respuesta que tiene Edwards al monitor o la competencia que tenemos de NIRS, que es el INVOS, ¿ok? Que es una tecnología que nos da la oximetría tisular en el paciente, ¿ok? Aquí nos da la saturación tisular de oxígeno. Y la ventaja que tenemos versus otras tecnologías es que podemos colocarlo en diferentes sitios del paciente. No nada más en el hemisferio izquierdo o derecho, podemos colocarlo en brazo, en piernas, en abdomen, podemos colocar esta tecnología. Bueno, al final, bueno, como tal, hay que vigilar también, no nada más la parte cardiovascular, sino uno de los órganos también más importantes por las desaturaciones cerebrales que existen, ¿ok? Como tal, aquí tengo un pequeño extracto que dice que la investigación demuestra que las desaturaciones cerebrales se han asociado con trastornos neurocognitivos, posoperatorios, aumento de la estancia en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital. ¿Ok? Así como eventos de cerebrovascular y la disminución de la supervivencia. ¿Ok? Bueno, tenemos, bueno, adicional a estas tecnologías que tenemos con Hemisphere, EB1000, que también les presenté en una de las diapositivas, proporciona lo que es la medición de variables a través de la termodilución transpulmonar. Únicamente requerimos de un catéter venoso central y un acceso femoral. Conectamos nuestros transductores de presión y podemos medir estas variables que son gasto cardíaco de la termodilución, el gasto cardíaco continuo calibrado, las resistencias vasculares, y podemos tener también lo que es el volumen telediastólico global, la fracción de expulsión global, el índice de la función cardíaca, además de agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. ¿Ok? Este es otro de los dispositivos que manejamos, que es el VolumeView. Aquí les comentaba que el paciente, bueno, accedemos a través de la arteria femoral, ¿sí? A través de un kit que ya viene con el sensor VolumeView. Conectamos dos termistors de temperatura, uno en el acceso femoral, otro en el catéter venoso central, en esta parte de aquí. Conectamos un transductor de presión que nos va a ayudar con el tema de la PVC para las resistencias vasculares. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un catéter preset para la saturación venosa central de oxígeno. Con este dispositivo nosotros hacemos termodiluciones, como normalmente se hacían antes a través de bolos, y podemos medir las variables hemodinámicas que les comentaba. ¿Cuáles son estas variables hemodinámicas? Bueno, adicional a lo que comentamos de FlowTrack y Acumen, nos da esas mismas variables, nos da lo que es la saturación con el catéter preset, pero la ventaja es que nos muestra a través de un gráfico, ¿sí? El índice del agua extravascular pulmonar del paciente. Entonces, como normalmente le dicen, podemos ver si el paciente está encharcado, ¿sí? O no a nivel pulmonar, ¿ok? Y aquí nos marca estas variables que son fracción de eyección global y el índice de volumen al final de la diástole. Esta es otra de las pantallas, igual con el sistema VolumeView. Como tal, perdón, el anterior, esto es un evento de una termodilución. Aquí me marca la hora, la fecha en la cual fue realizada la termodilución. Y bueno, al final del día esto es una fotografía, como si fuera prácticamente lo que hacemos, ¿no? Con una gasometría, ¿no? Al final es una fotografía que nosotros hacemos del paciente, y en este caso también la termodilución se podría decir que es como una fotografía. Okay. Esta es la otra de las pantallas, y bueno, así es como nos marca los valores hemodinámicos del paciente después de haberle realizado una termodilución transpulmonar con el sistema VolumeView.
Por ejemplo, aquí podemos ver que el ELWI se encuentra en 11.1, lo cual indica que está muy por encima de su valor normal. Esta es una de las pantallas que tiene el equipo EV1000 o el equipo Hemisphere, que también igual acomoda los datos de la precarga, la poscarga, la contractibilidad, ¿sí?, de mi paciente, y al final, ¿sí?, es un árbol de toma de decisiones, donde el parámetro hemodinámico más importante es la saturación venosa central de oxígeno, que se ve afectada en teoría por el aporte y el consumo del oxígeno, y estos a su vez se ven afectadas por todas sus demás variables hemodinámicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones del Volume View? Bueno, la lesión pulmonar, el shock séptico, el choque cardiogénico y vasoplegia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, las contraindicaciones para el Volume View es el ECMO. Bueno, ya muchos, no sé si muchos ya sepan qué es el ECMO, pero es una membrana extracorpórea de oxigenación. El soporte circulatorio mecánico, ventrículo artificial o corazón artificial, la circulación extracorpórea y las restricciones de acceso a la arteria femoral, que pueden ser pacientes ya que tengan injertos, quemaduras graves, tortuosidades anatómicas. ¿Ok? Y las contraindicaciones relativas son estos, los shunts intracardíacos, el aneurisma aórtico, obviamente por la descarga del volumen que ahí tenemos al momento de hacer la termodilución, la estenosis aórtica severa, insuficiencia mitral o tricúspide severa, la embolia pulmonar, el uso en pediatría y la hipotermia severa. ¿Ok? Y pues bueno, de mi parte es eso lo que les quería compartir. No sé si hay alguna duda o comentario. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero Marcos.